Y a mí como no me tiembla la mano, voy y digo al veterinario que lo dejó por correr, o el que lo hizo tal cosa, falló. Ahí se arma una... Tremendo. Entonces imagínense la gravedad de esto. Entonces, esto es las prevalencias que vamos a ver. La mayor prevalencia de enfermedades que nosotros vamos a encontrar en carpo y en tarso, esto es común para ambas dos. En primer lugar es la enfermedad degenerativa articular. Y ahí se quieren involucrar también lo que es nudo y también articulación interfalángica proximal y distal. Porque toda articulación sufre de artritis. El problema es que la artritis tiene cura o no. No tiene cura, solo podemos manejar. Lamentablemente. Eso es lo primero que hay que comprender. En segundo lugar vamos a tener fracturas tipo TIC. ¿Qué dijimos en el módulo anterior? Fracturas tipo TIC involucran uno o dos márgenes articulares. Un margen, muy bien. En segundo lugar tenemos fracturas en slab o laja, que involucran dos márgenes. Pueden ser de proximal a distal y de dorsal a palmar o plantar según sea el caso. Y en tercer lugar lo que es la osteocondritis, que también la vamos a revisar más en detalle. ¿Profe, condritis o condrosis? Condrosis y condritis, los dos. Condrosis ya es cuando es degenerativo en el tiempo y condritis es cuando es inflamación inicial. ¿Sí? Dos, no, márgenes, pueden ser errores, pero hay veces que no están en márgenes. Y no, muy bien. Entonces lo primero que vamos a ver es la enfermedad degenerativa articular. Aquí hay que comprender esto y se lo muestro que es la principal causa de pérdidas económicas en equinos. El caballo deja de ser caballo cuando coge. Ya, eso es súper importante. Esto hay un libro, si alguien lo quiere buscar, que se llama Sin pie no hay caballo. Caballo cojo, deja de ser caballo. La principal causa es la osteoartritis, o la enfermedad degenerativa articular. Hay que tener en consideración. ¿Quiénes son ustedes cuando hablamos de enfermedad degenerativa articular? Primero tenemos una artrocentesis clásica en un caballo de carrera, radiología y así también una cirugía. ¿Quiénes suena cuando hablamos de edad? Edad de enfermedad degenerativa articular. ¿Qué les suena? ¿Qué concepto se les viene en la cabeza? Algo crónico, líquido articular. ¿Qué otra cosa se les puede venir a la cabeza? Degeneración del cartílago. Degeneración del cartílago, claudicación. ¿Verdad? Son estos conceptos que nacen. Si ustedes se fijan, acá tenemos un caballo que lleva consulta, le estamos sacando líquido, haciendo un cambio con una medicación, se está tomando radiografía y además hay cirugía. Si me preguntan a mí, todo eso está atrasado. ¿Por qué? Porque cuando un caballo llega a la consulta y está cojo, ya estamos atrasados. Está mal, no sirve. Ustedes dirán, pero se va al doctor por eso. Pero ya hay un proceso que lleva mucho tiempo. Salvo que sea una fractura. Cuando hay una artritis, lleva mucho tiempo en artritis. Lo que pasa es que los cambios arquitectónicos se demoran aproximadamente 4 años. Pero la artritis comienza antes. Y eso es lo que tenemos que comprender para poder tomar decisiones adecuadas a ello. Hay dos tipos de enfermedad degenerativa articular. ¿Ya? Pero antes que a eso, vamos a explicar un poco lo que es la fisiopatología de la enfermedad degenerativa articular. ¿Quiénes producen el líquido sinovial? ¿Se acuerdan? Los sinoviocitos. Hay dos tipos. Vamos a poner acá sinoviocitos tipo 2. ¿Verdad? El líquido sinovial, si ustedes recuerdan, tiene volumen determinado conforme a la articulación que se presente y así también tiene lubricación. ¿No? Son las dos características que a mí me interesan. O sea, que el líquido sinovial lubrique y que además de eso tenga un volumen determinado. Cuando se produce un trauma de baja intensidad repetitivo en el tiempo, ¿eso qué quiere decir? Imagínense que todos ustedes tienen una piedra en el zapato, toda su vida. ¿Qué van a hacer? Pues decir, oh, me duele. Después, ¿qué van a hacer? Van a empezar a caminar choco, ¿no? Para quitarle el problema. Esto se llama trauma de baja intensidad repetitiva en el tiempo. ¿Por qué? Porque no nos invalida, pueden seguir haciendo su vida, pero cambiarle la plomo. En los caballos pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Cada articulación está diseñada para tener un aplomo determinado y sustentar una cierta cantidad de impacto en su vida. Por eso cuando uno viene más viejito, geriatra, ya está más cojo. ¿Por qué? Porque esto ya ha superado su número de impacto en condiciones normales. Pero imagínense un caballo está mal aplomado. Imagínense un caballo que va mal errado. Imagínense un caballo que tuvo un traumatismo en alguna zona. ¿Qué va a pasar? Un trauma de baja intensidad repetitiva. Entonces el caballo va a cambiar su forma de apoyar. ¿Me siguen con la idea? Cuando se presenta eso,
se produce un fenómeno inflamatorio en el ambiente articular. Y ese fenómeno inflamatorio va a producir que se generen interleuquinas. ¿Se acuerdan de ellas? Interleuquinas. Específicamente, o las más recordadas, son tres. Interleuquina 1, 6 y el TNF o factor de necrosis tumoral, que van a empezar a salir porque hay inflamación, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, la interleuquina se genera porque se activan los neutrófilos que llegan a la zona y al activarse se produce una respuesta tumoral, y lo vamos a ver más adelante, pero hay interleuquina, ¿ya? Al estar esa interleuquina, las interleuquinas van a atacar los sinoviocitos. Y cuando los atacan, los degeneran. El sinoviocito sigue trabajando, pero degenerado. Degenerado significa, no es que sea degenerado, sino que degeneró su función. ¿Se explica? O sea, que no trabaja como debería hacerlo, sino que él sigue trabajando, pero en otras condiciones, porque me están atacando la interleuquina. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que el líquido sinovial aumenta en volumen, pero baja en lubricación. O sea, la articulación se llena de líquido, pero pura agua, deja de tener aceite. ¿Se han fijado que la gente que tiene artritis, o sea, o si ustedes lo han tenido, o han visto caballos, los caballos que tienen artritis están como con las articulaciones inflamadas? Es líquido, y no lo sacan. Y esa es la expresión de esto. ¿Cuál es el problema? Que los receptores de dolor articulares se encuentran en la cápsula, no en el cartílago. El cartílago es neuralgia vascular, ¿se acuerdan? Al igual que el hueso subcondral. Entonces, ¿cuándo la articulación va a empezar a mostrar que el caballo le duele? Cuando se reumatiza. Por tanto, ahí uno que dice, todavía está cojo, llévalo a consulta. ¿Estamos tarde o temprano? Tarde. O sea, cuando ya cojo a lo que es consulta, ya está tarde. Entonces empecemos a pensar lo que pasa si es que aumenta el líquido y baja la lubricación. ¿Aumenta o disminuye la fricción? Aumenta, por lo tanto los huesos van a tener más roce entre sí. Y eso va a llevar a que se produzcan neoformaciones óseas. ¿Dónde? En los bordes. Primera neoformación ósea de los bordes se va a llamar importante. osteofito, que es que el hueso literal se astille en el borde. Un borde astillado, se lo ven como en punta, deja de ser redondeado, se llama osteofito. Por otro lado, puede tener neoformaciones óseas en la zona media de los huesos, donde se insertan los tejidos blancos. ¿Por qué? Porque el caballo, si estaba apoyando así, ahora quiere apoyar para el lado. Entonces queda ahí ligamento involucrado. Y el punto de inserción de un ligamento se llama entesis. Y si la entesis se enferma porque se inflama, se llama entesiopatía. La expresión de una entesiopatía es entesiofito. ¿El entesiofito va a estar en el borde o va a estar distinto al borde? Profe, ¿dónde era la neoformación? En los bordes. Si en el borde, osteofito. Pero de los... De los huesos cortos. Hola. No, el otro Entesiofito. Que ¿Entesiofito? es más distal o proximal al osteofito, no es en el borde, porque los ligamentos están en la cápsula. ¿Ya? Imaginémonos que tenemos ambos dos, osteofito inicial y entesiofito, porque es un tejido blando, se demora más en mineralizarse. Y sigue habiendo contacto. ¿Qué va a pasar? ¿El cartílago va a perder o no? Si pierde el cartílago, ¿qué va a pasar? La articulación va a empezar a juntarse. Eso se va a llamar disminución del espacio articular. Que puede llegar inclusive a que se fusione la articulación. Eso se llama colapso articular. Dicho esto, ¿qué es más grave? ¿Un colapso o una disminución de espacio? Un colapso, porque ya se juntó la articulación, pierde unos movimientos, ¿verdad? Y por otro lado, nosotros tenemos bajo lo que es el cartílago, el hueso subcondral. El hueso subcondral, si se pierde donde está el cartílago, se va a mineralizar, porque gana resistencia. Y eso se va a llamar esclerosis del hueso subcondral. Y también lo puedo ver. Entonces, ¿Qué era la esclerosis? cuando el hueso subcondral se comienza a mineralizar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice el organismo? El organismo dice, si estoy en un trauma de baja intensidad repetido en el tiempo y me duele, por ejemplo, apoyar por medial, estoy haciendo más fuerza por lateral, ¿no? Lo voy a mineralizar para que apoye mejor. Así lo piensa. ¿Y eso es bueno o malo que algo flexible se vuelva rígido? Malo, porque después así se fractura. Ese es el problema que se genera. Entonces fíjense, conforme a lo que estamos hablando,
La EDA inicial tipo 1 son fenómenos que no tienen cambio de arquitectura, sino que sinovitis, aumento de líquido, capsulitis, dolor en la cápsula y el diagnóstico es con ecografía. ¿Sí? ¿Había dicho que el hueso subcondral estaba debajo de la articulación? Está bajo, en donde está el cartílago, bajo el cartílago. Debajo del cartílago. ¿Ya? Y en el tipo 2, que es la que más vemos, son eventos inflamatorios en la articulación que van asociados a una fractura inicial, que es un trauma de alta intensidad o más trauma de alta intensidad repetido en el tiempo. Por ejemplo, fíjense, una fractura en tipo chip no tratada puede generar EDA, sí, porque va a haber inflamación. Una fractura del slabo laja no tratada puede generar EDA, sí, también porque va a haber inflamación. Un quiste subcondral, o sea, un hueso que no está bien mineralizado, puede generar EDA, sí, porque va a haber inflamación. Siempre que hay inflamación va a terminar en EDA. Entonces, el diagnóstico de radiología, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Osteofito y tesiofito, esclerosis del hueso subcondral y disminución del espacio. Y ahí la EDA puede ser leve, moderado o severo. Si yo tengo osteofitos iniciales, ¿será leve, moderado o severo? Leve, pero lleva tiempo. Si ya tengo osteofitos y tesiofito, leve, moderado o severo. Moderado, porque tengo tejidos blandos y óseos afectados. Y si tengo osteofitos, tesiofito y además disminución del espacio, ya es severa, porque ya el caballo empezó a perder cartílago. Y si tengo ya el colapso articular, muy severo. De ahí es donde ustedes dicen, si es leve, a lo mejor puede hacer ejercicio si es que cambia el líquido articular. Pero si está colapsado, ya pierde movimiento. ¿Se fijan? Ahí es donde viene la reflexión. ¿Sí? No es por tiempo, sino que es por los hallazgos que yo tengo. La pregunta que les hago ahora, basado en lo que dice acá Juliana, es, antes que veamos, ¿cómo harían ustedes para tratar esto entonces, si llegamos tarde siempre? ¿Cómo lo harían? Sacando líquido, o sea, el tratamiento es sacar líquido y aplicar antiinflamatorios, pero ahí yo lo controlo. Pero ¿cómo podría ser un tratamiento precoz a esto? Usted lo sabe. Ya, miren acá. Hay que aplicar la lógica. Si yo voy y saco líquido sinovial una vez que está esto, el líquido sinovial está degenerado, ¿verdad? Le voy a aplicar un antiinflamatorio y voy a controlar esto. Pero ya hay un proceso andando. Si un caballo de alto rendimiento yo quiero prevenir, ¿qué es lo que hago? Saco líquido sinovial sin que esté cojo y detecto el número de interleuquinas que él tiene. Y cuando veo esas interleuquinas, ¿qué es lo que hago? Mando al laboratorio y lo mando a hacer los receptores antagonistas de la interleuquina. Y eso se lo ingreso al caballo. ¿Qué hago? Si tiene interleuquinas, las bloqueo, no van a hacer efecto y no van a afectar la articulación. Y ahí me pongo a pensar, ¿qué provocó esto? Mi caballo tiene un mal promo. Cambiemos el error. ¿Cuál es la diferencia? Esta terapia vale $500 y filtrarlo cuando ya está cojo, $100. ¿Qué creen que es lo que hace la gente, la mayoría de los caballos normales? Cuando está cojo y le cortan la vida, pero un caballo de alto rendimiento, uno le saca eso. En los caballos de gran premio me toca ver en salto, hacemos esta terapia. Lo tengo que hacer durante 20 años. Un caballo de carrera, todos me mandan acá. Entonces ahí depende, pero uno tiene que explicarle a la gente qué es lo que quiere hacer. ¿Sí? Profe, se sacaban la interleuquina y después se veían su Se antagonista. saca líquido sinovial, se aísla la interleuquina y se ve la cantidad de interleuquinas que tienen, porque hay una correlación existente entre la cantidad de interleuquinas con hallazgo radiográfico y claudicación. Realmente la claudicación en el cuarto año, en tercer año aumenta, hay cambios radiográficos y en el segundo año tengo el aumento de las interleuquinas. Entonces sacamos ese líquido sinovial, aislamos las interleuquinas y mandamos a generar lo que es la proteína antagonista de receptores de interleuquinas. Eso se llama IRA, en inglés, IRA. ¿Ya? Y eso se aplica nuevamente a la articulación y bloqueamos los receptores. Entonces no se produce la degeneración. ¿Se explica? Entonces, dicho esto, fíjense, ¿qué vista es esta? Conforme a lo que dijo la doctora Torres. Fíjense bien. Miren, proximal distal, siempre el abordaje. ¿Dónde está el accesorio? ¿Fuera o adentro? Adentro. Estos dos huesos están juntos o no. Aquí se ve un espacio interóseo. Por lo tanto, tiene que ser lateral o oblicua. Si se ve un espacio interóseo, oblicua. Entonces, inmediatamente en su cabeza se ve un espacio interóseo entre el rudimentario y el tercero. Es oblicua. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de oblicua es? Yo sé que acá tengo huesos que tienen que articular. En este hueso articula completamente este con este, ¿o no? El otro no articula completamente uno con el otro. ¿Cuál es el que no articula completamente? El cuarto. El cuarto metacarpal no articula completamente con el cuarto carpal.
Lo vamos a ver, lo voy a mostrar atrás. Vamos atrás para que lo vean. Aquí se lo voy a mostrar, no se preocupen para que lo repasen. Fíjense acá, tenemos la primera vista oblicua, dorso lateral, palma media, ¿ya? Miren esto que está aquí, ¿hay espacio interóseo? ¿Sí o no? Sí, por lo tanto oblicuo. Siempre hay espacio interóseo oblicuo. Si de pronto tomaron un átero medial y ven que hay espacio interóseo, está oblicuo. Y miren acá, la zona está fuera de la articulación, ¿verdad? Y miren esta articulación que está aquí. Esta es la base de un hueso metacarpal y hay otro hueso. ¿Este articula completamente con esto? ¿O queda ese espacio ahí, ese triangulito? Si queda ese espacio, este es el cuarto metacarpal y este es el cuarto carpal. Inmediatamente. Por lo tanto, usted dice, el accesorio está afuera, dorso lateral, palma no media. Al tiro. También a veces que les puede ayudar aquí a la memoria, que se forma como un 4. ¿Se fijan? Ese pedacito que falta es como un 4. Entonces, cuarto con 4. Por otro lado, miren la siguiente. Profe, Dorso medial, palma no lateral. Fíjense, nuevamente, ¿vemos espacio interóseo? ¿Sí o no? No, dorso medial. ¿Sí? ¿Lo ven? El accesorio ya está dentro, pero alguien puede decir, que lo veo afuera. Pero miren este hueso, articula completamente con este, ¿no? Segundo con segundo, segundo metacarpal, segundo carpal. Por lo tanto, dorso medial, palma no lateral. Ahí la sacan aquí. ¿Sí? En las vistas oblicuas. ¿Ya? Entonces vamos a la siguiente vista. ¿Qué vista es esta entonces? Si se ve espacio interóseo, ¿sí o no? Sí. ¿Articula completamente? ¿Este? Dorso medial, palma lateral. Muy bien. Entonces, ahí, nuevamente, el análisis como tiene que ser. Esto es proximal y esto es distal. ¿Qué hueso veo? ¿Cómo se llama este hueso? Distal del radio, muy bien. ¿Cómo se llama este hueso? ¿Borde dorso proximal de qué hueso? ¿Recuerda revisar eso? Carpo intermedio. Y borde dorso distal de carpo radial. Borde dorso proximal y distal del tercero. Si se fijan, hago la revisión y el escaneo y veo esto y encuentro eso que está. Un fragmento. Pero este fragmento, yo no sabría decirles de dónde es y que no tengo todas las pistas. Simplemente uno dice, hay una fractura tipo chiste. ¿Ya? ¿Por qué les presenté esto? Porque acá yo no quiero que me digan el diagnóstico, quiero mostrarles dos tipos de lesiones. Fíjense, tienen su apunte, ¿no? ¿Todo la tienen? Vean esta zona media. Ahí, en su apunte. Van a ver que hay como un huesito en llamas. Y está en la zona media del hueso. Esto es una fractura tipo chip, porque es un fragmento y hay que saber de qué hueso es. Después no, bueno, no se preocupe. Pero acá en medio tengo algo, como irregular, ¿no? Esto es un entesiofito y es un chip. Los entesiofitos se encuentran en la zona media, es como que el hueso está en llamas. Es muy distinto. ¿Por qué? Porque aquí se inserta la cápsula articular. Entonces, si este caballo tiene una fractura tipo chip y tiene entesiofitos, ¿tendrá edad? Sí. ¿Leve, moderada, severa? Moderada, muy bien, porque tiene ya alteraciones de tejido blando y una fractura. ¿Se explica? Ya, vámonos a la siguiente. ¿Qué vista es esta? ¿Sí? Sí. Y obviamente después se manda a ese fragmento hay que sacarlo, porque ahí uno puede hacer más daño, no sea más daño, hacer más el daño físico. Fíjense en esto, ¿qué vista es? No, es muy confuso. Acá, ¿qué vista es? Lateral medial flexible. Ya, no digo medio lateral porque si se ponen entre medio de las manos del caballo los va a matar a patas. Entonces la frase. ¿Ya? Lateral medial flexible. Fíjense, ¿cómo se llama este hueso? Radio. Hay un borde dorso proximal que sube. ¿De qué hueso? Campo intermedio. Borde dorso distal que se mantiene radial. Aquí está el cuarto. Miren ahí. Otra. Ahí hay un hueso en punta, si se fijan. Eso se llama osteofito. ¿Ya? Que eso es importante de tener en cuenta. Ahora estamos viendo solamente, no se preocupen. Miren lo siguiente. Este es bien bonito este trabajo por cuanto muestra cómo son las lesiones y cómo se ven. Donde yo les digo que tiene una fractura tipo chip o tiene un osteofito, así se ve el hueso en el brazo. En la cirugía. Así. En la radiografía uno ve un pequeño fragmento, miren el nivel de daño. Ese es el hueso subcondral. Cuando le digo esclerosis, eso es lo que se está mineralizando. Ese es el nivel de daño que se recibe. Y miren acá. Por ejemplo, acá se ve una estesiopatía. Miren cómo se va todo ese daño. O sea, realmente está destruida la articulación. Lo que pasa es que la radiografía como que minimiza el tema. ¿Cómo yo podría ver esto bien con resonancia? Por otro lado, fíjense. Esta degeneración, esta fractura que se presentó acá, tornillo, miren cómo está dentro de la articulación. Destruida. Esa es una imagen de artroscopia. Miren esto otra cosa. Ahora, fracturas tipo chip. Fracturas tipo chip. ¿Qué dijimos? ¿Cómo se definía?
involucra solo un margen articular y puede estar en los bordes, ¿verdad? Entonces lo primero, siempre el mismo ejercicio. ¿Qué vista es esta? Esta de aquí. Es oblicua, sí. Oblicua, ¿cuál? ¿Esta articula completamente con este? Dorso Ya, está lateral. fuera. Dorso lateral. Dorso lateral, palma medial. Muy bien. ¿Qué hueso es este? Este. Carpo radial. Este es carpo radial, este es la epífisis distal del radio. Tercer carpal. Y hacemos un análisis. Veo bien la epífisis distal del radio, borde dorso proximal y borde dorso distal del radio. Este es carpo radial. Bien, me voy aquí. Una línea de fractura. ¿No? ¿Lo ven? Y una línea de fractura que involucra uno o dos márgenes articulares. Uno. ¿Qué hueso es este? Tercer carpal. ¿Y es su borde dorso proximal o distal? ¿Siento proximal y esto distal? Muy bien. Esto se llamaría fractura tipo chip. Borde dorso proximal del hueso. Tercer carpal. Así se llama. Miren esto que está aquí. ¿Qué vista es? Lateromedial en flexión. ¿Verdad? ¿Qué hueso es este? Radio, este. Carpo intermedio, borde dorso proximal. Este. Carpo radial, borde dorso distal. Y tercero, si se fijan, hacemos el escaneo nuevamente y miren, una línea de fractura que involucra solamente un margen articular en el borde dorso distal de este hueso. ¿Qué hueso es este? Carpo radial. Entonces, esta es una fractura tipo chip del borde dorso distal del carpo radial. Estos ambas dos se presentaron en caballos que no estaban cojos, sino que hicieron un deporte y quedaron así. Y ahora en la clínica con la manita así. ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos así o hay que operarlo? Hay que operarlo idealmente, porque si lo dejo así, le va a dar edad, artritis. Por eso se hacen esas intervenciones. Y muchas veces los tutores que me dicen, cuando no tienen más recursos, no, infiltralo no. Yo digo, no lo voy a hacer. Entonces van a otro médico que sí lo infiltra. ¿Y qué pasa con esto? Le va a quitar el dolor porque sigue teniendo la fractura y después termina la artritis y se acaba el cabo. ¿Se explica cómo es la lógica? ¿Quién tiene dudas con esto? Delante no, para explicarlo no. ¿No? Ya. Fíjense, ¿qué vista es esta? Dorso lateral palmar medial o dorso medial palmar lateral. La obliqua, hay un espacio esteróseo. Dorso lateral palmar medial. ¿Todo claro? Entonces, nuevamente el escaneo. ¿Qué hueso es este? El distal del radio. ¿Qué hueso es este? Carpo radial. Borde dorso proximal y distal. Me voy aquí. Miren. Borde dorso proximal, tercer carpal. La fractura tipo chip. Nuevamente. ¿Qué vista es esta? Tiene espacio enteróseo y esto articular los dos. Dorso, medial, palma lateral. El ejercicio que estoy haciendo, que ustedes dirán, pucha, el profe repite todo el rato lo mismo, es como tienen que ver las vistas. Así se piensa. Entonces, ustedes primero, ¿qué vista es? Ya veo aquí los huesos, luego de eso. Veo de proximal a distal y voy viendo qué hueso es. Cada uno. Porque si se fijan, yo en ningún momento le he dicho que hay acá, sino que veo acá. Y miren esta vista, que es dorso, medial, palma lateral. ¿Qué aparece ahí? Un tipo chip, que nosotros creemos que puede ser de la epífisis distal, pero han sido más vistos. ¿Verdad? Y acá miren. ¿Se fijan ahí? Hay un huesito en llamas. Eso es endesiopatía del borde dorsal, o sea, esta zona del carpo intermedio. Y miren acá abajo. Ahí. Otra fractura tipo chip del borde dorso proximal del tercer carpal. Es súper importante siempre, y esto como consejo práctico, como está acá, los huesos están así, están articulando entre sí como una puerta. Entonces, si un hueso se fractura en un borde, revisen el otro borde contralateral inmediatamente, porque son fracturas en espejo, generalmente. No es así, se fractura los dos huesos. Hay que revisar. ¿No? Tiene un chip endesiopatía. Esto tendría una fractura tipo chip en la epífisis distal del radio, endesiopatía en lo que es carpo intermedio, y una fractura tipo chip ahí del borde dorso proximal del tercer carpo. ¿Tiene edad o no? ¿Tiene edad? Esto ahí es donde ustedes, cuando les corresponde, tienen que ser lo más, hacer una reflexión clínica interesante, porque uno dice, llega al cabello a consulta y llega con este fragmento. La pregunta es, ¿este fragmento va antes que esto o esto está después de esto? ¿Se fija? Eso uno lo tiene que ir decidiendo. ¿Y dónde termina esto? En artroscopía. Después cuando le hagan anestesia van a ver que esta cirugía y le van a hacer cirugía, los cirujanos, oh, qué bonita, yo voy, saco, bla, 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 bla. Y nosotros como anestesistas nos podrimos porque el cabello está en decúbito dorsal y se demoran mucho. Entonces, para ellos es bonita, para nosotros es un asco. Pero bueno, es así la vida. Ahí está, ¿lo habían visto? Artroscopía. Esta articulación ahí. Ven, está la cámara, el cirujano está sacando los fragmentos, está el cabello en decúbito dorsal. Entonces, miren ahora, nos vamos a fractura necelar. ¿Cómo se define una fractura necelar? Involucra dos márgenes articulares. ¿Qué orientación podría tener?
cómo era? De proximal a distal. ¿Y la sagital? De dorsal a palmar. De dorsal a palmar. ¿Por qué les toco la campana? ¿Por qué? Porque después cuando estén pensándola, van a decir en ese momento tocaron la campana y era así. Créanme que les va a hacer eso, les sirve. ¿De verdad que les va a servir? ¿Está estudiado? ¿Sí? Sí. La fractura en el SLAP, acá está significar, tenemos el hueso A, vámonos al hueso A. Dijimos que las fracturas en el SLAP podían ser en esta orientación, de proximal a distal. Si es así, es una fractura en el SLAP dorsal. Y la otra orientación puede ser de dorsal a palmar frontal. Si es así, es un SLAP sagital. Entonces vamos a ver los huesos. ¿Qué vista es esta? Si fijan, se ve el espacio interóseo y este no articula completo y el accesorio está afuera. Obliqua. Dorso lateral. Porque esto es dorso lateral. Palmar medial, palmar porque una mano. Entonces hacemos el escaneo. ¿Qué hueso es este? ¿Qué hueso es este? Carpo radial. Y miren el tercer carpal. Este es el primer margen y este es el segundo. Está involucrando los dos márgenes. Y una fractura que va de proximal a distal. ¿Cómo se llamaría esta? Fractura en el SLAP dorsal. ¿Bueno o no el pronóstico? Bueno, porque yo puedo poner un tornillo. El tema es, ojo que esto es importante, por eso lo van a ver después en cirugía, que si esta fractura, el pronóstico que va a tener depende de cuánto se rompió el hueso. Porque si el hueso se rompe aquí por la mitad, no tengo tornillo que llegue hasta aquí. ¿Verdad? Pero generalmente no se rompe. ¿Ya? Miren esta otra. ¿Qué vista es? Espacio interóseo, no articula completo. Nuevamente la misma. Dorso lateral, palmar medial. ¿Qué hueso es este? ¿Qué hueso es este? Este. Y miren, de proximal a distal. El tema es, y voy a borrar aquí, es que nosotros esta fractura la podemos ver también desde el aspecto dorsal. Y ahora voy a hacer un esquema para que no se me olvide. Ese es Imagínense que este es el tercer carpal. Lo estamos viendo ahora desde arriba, o sea, así. Desde arriba. ¿En qué vista podíamos ver desde arriba los huesos? ¿Se acuerdan? En las tangenciales. O skyros. Dorso proximal, dorso distal. Que tenían triángulos. 85, 55, 35. ¿Se acuerdan? Entonces el hueso se va a ver así, desde arriba. En el fondo lo estamos mirando de aquí. ¿Ya? Si lo vemos desde aquí, vamos a tener dorsal y palmar frontal así. Porque estoy mirando hacia adentro, desde arriba. Piensen que lo estoy mirando desde aquí, ahí hacia abajo. ¿Ya? Entonces, dijimos que una fractura en el SLAP que iba a ser de proximal a distal. Esta que está aquí. ¿Cómo se vería? En una orientación así. ¿No? Miren lo eso, pero desde arriba. Tendría que verse así, ¿no? Porque este hueso, esto que está aquí, ahora hagan así y miren desde arriba. ¿Se ve así? Porque si fuera de dorsal a palmar, o sea, hacia adentro, ¿cómo se vería? Así. ¿O no? Que el hueso se parte en dos. Así se ven las escaleras. Y vamos a ver ahora. Si es de proximal a distal, el corte es paralelo al hueso. Es una sagital es tangencial al hueso. ¿Se ve perpendicular? ¿Se acuerdan del perpendicular, no? ¿Y lateral? ¿Sí? ¿Quién no se acuerda? Lo explico. Tangencial, perpendicular. ¿Lo explico, por? Sí. Me pregunto porque si él no lo sabe. Esto es paralelo. Esas son dos líneas paralelas. ¿Verdad? Y esto es perpendicular. Esta línea es perpendicular al hueso. Esta línea es. Porque va hacia adentro. Este es el hueso y va hacia adentro. Y esta línea es paralela al hueso. Entonces el SLAP dorsal es paralelo al hueso. Y el SLAP sagital es perpendicular al hueso. ¿Mejor ahí? ¿Se acuerdan de eso? Tangencial, convexo, cóncavo, perpendicular, paralelo. Área integrada dentro del área. ¿Estoy entendiendo? Y aquí está. Se fijan, esto es una vista dorso proximal, dorso distal en específicamente 35 grados, que es para ver la segunda fila. Y miren la línea. ¿Es paralela o perpendicular al hueso?
Hacia adentro. Perpendicular, ¿verdad? Porque aquí está la misma. Perpendicular al hueso. Por lo tanto, sería una fractura en slab de qué tipo? Sagital. Muy bien. Bueno, el pronóstico. Mal pronóstico. Deportivo. De favor. Que no se le olvide, porque es perpendicular. Miren esto, acá dos diferencias. Tercer carpal. Esta, ¿hacia dónde apunta? ¿Es perpendicular o es paralela? ¿Seguro? Porque fíjense, el hueso puede fracturar aquí. Que es distinto que vaya así. ¿Es paralela o perpendicular? Perpendicular, está apuntando hacia adentro. Porque miren el nuevo ejercicio que voy a hacer, fíjense. Esto puede estar aquí, ¿o no? Miren si lo voy moviendo como el reloj. Sigue estando perpendicular. Paralela sería ahí, hacia arriba. Entonces esta es perpendicular. Si es perpendicular, ¿es la de qué tipo? ¿Dorsal o sagital? Sagital. Miren esto. Esta es paralela. Son slab de qué tipo? Dorsal. ¿Notan la diferencia, no? ¿No? Miren. Esta es perpendicular, ¿verdad? Esta puede ser así, porque va siguiendo la forma del hueso. Todas esas que están ahí son perpendiculares. Si yo lo pongo paralelo, fíjense. ¿Ven? Porque esta nace y va hacia adentro como reloj. La otra va paralela siempre, como cortando la manzana. Vamos a hacer con una manzana en el frente. Pero no puedo ver. Entonces, vamos viendo ahora, fíjense. Y con esto nos vamos a dar. Caso clínico, caballo de 3 años, hembra, se presenta consulta con claudicación de elevación 3 de 5, mismo anterior izquierdo tras galope de 1000 metros. Al examen clínico se detecta dolor de la palpación en zona palmar-medial del carpo. Acuérdense que se hace un examen estático y un examen dinámico, hacemos palpación, ¿verdad? Si el caballo obviamente viene con claudicación 5 de 5 así, no lo voy a hacer trotar. Eso tiene un tema bienestar. Hacemos flexión de carpo y sale positivo. Conforme a esto, ¿qué vista de elección será la más específica por esta zona? ¿Y qué diagnóstico diría? ¿Le duele palmar o medial? El ejercicio mental que están haciendo ustedes es la realidad. Así se hace. El caballo no le va a decir, toma una lateromedial. El caballo le va a decir, me duele el carpo. Me duele acá. O sea, ni siquiera le dice, usted lo detecta. Entonces usted en su cabeza, debo hacer un estudio completo, pero hay una vista que da más información que otra. ¿Le duele palmar o medial? Dorso medial palmar-lateral, dicen acá. Dorso lateral palmar-medial. Pensemos, ¿con qué vista despejamos bien dorso palmar-medial en un caballo? Con la dorso lateral palmar-medial voy a ver más el aspecto dorso lateral. Y en la dorso medial voy a ver el aspecto más dorso medial. ¿Cuál será si le duele palmar-medial? Necesito ver el aspecto mediano, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la vista de elección? Dorso lateral, palmar-medial. Porque el caballo le duele esto. Y esto es palmar-medial. Ahí está el radio por medial. ¿Repito? Al caballo le duele el palmar-medial. O sea, le duele si está en la mano, le duele acá atrás. Pero por dentro. Entonces, ¿con qué vista hay un espejo lo de medial? Con dorso lateral, palmar-medial. Porque esto es lateral, esto es medial. O sea, le duele el carpo radial o le duele el tercero. Acuérdense que lo que nosotros queremos ver cuando le digo palmar-medial es donde está el chasis. El chasis va a ir donde le duele el caballo. Y si es palmar-medial, ¿cuál es la vista que me deja el chasis palmar-medial? Dorso lateral, palmar-medial. Medial, le duele el caballo palmar-medial. Entonces, ¿dónde va el chasis? Porque en la proyección va el chasis. ¿Esto es medial o lateral esta zona? Lateral. ¿Esta zona es medial o lateral? Es medial porque el accesorio está por lateral. Dorso lateral, palmar-medial. Palmar-medial. ¿Va a ver palmar-medial? Sí, porque esto es palmar-medial. Pero no que se ve la contraria. No, el chasis. En el piezo va de la que es distinto. ¿Ya? Eso no puede, si lo vamos a poner en parte. Miren, ¿y qué hallazgos pueden salir?
conforme a la información que les dije, ¿qué tendrá el caballo? ¿Una fractura en el slab dorsal o tendrá un chip? 3 de 5. ¿Qué tendrá? Un slab involucra gran parte del tercer carpal. Un chip involucra menos. ¿Qué dice su criterio? Probablemente el caballo tenga una fractura tipo chip. ¿Por qué? Porque si tiene un slab, el caballo queda la mano arriba. Si no apoya, se le cae el campo. ¿Ya? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué les digo esto? Porque el gran error que se comete en la maquinología es que uno va, tiene un caballo y saca lo que sea, y de repente lo hallamos son compatibles con la química. Ustedes tienen que saber, si cae esta con este tipo de claudicación, vamos a poner que tenga esto. No es todo. ¿Ya? Y así se va pensando. Y ahí está el caballo de la cirugía. Y se está haciendo la artroscopía para sacar ese fractura. Ya. Bueno, pues esto lo vamos a seguir reforzando con la articulación. No se preocupen. Ahora viene esto porque viene tarso. Tarso siempre es como el submundo de las articulaciones en el paciente equino. Pero ya como me demoré un poquito más de explicarles la lógica del posicionamiento del equipo de rayos y cómo podemos ver las vistas, debiésemos poder ir avanzando un poquito más rápido en esta parte. Entonces, también un poco de dinámica de por qué vamos a llevar una radiografía del tarso en un paciente equino. Entonces, ¿qué vemos en las imágenes? Vemos primero un aumento de volumen, ¿no es cierto? Vamos a realizar pruebas de flexión, vamos a realizar palpación, podemos realizar bloqueos perineurales y recién ahí vamos a determinar qué vistas vamos a tomar para nuestro paciente equino, ¿no es cierto? La misma situación que en el caso. Entonces vemos aquí el aumento de volumen, aumento de volumen, pruebas de palpación y pruebas de flexión forzada, ¿no es cierto? ¿En qué ocasiones indicamos una toma de radiografías? Derrame de la articulación tarsoplural o vaina tarsal, claudicación localizada de la región del tarso por anestesia intraarticular o perineural y lesión traumática en el área. Ya todo lo que ya hemos hablado un poquitito previamente. ¿Qué vistas vamos a poder tomar de la articulación del tarso? Vamos a tener vistas clásicas, de nuevo. Entonces vamos a volver al mismo esquema de antes, donde vamos a tener dos planos principales y vamos a tener un lado que es dorsal siempre, en este caso plantar porque estamos en miembros posteriores, lateral, si se fuese pata derecha, y medial, ¿no es cierto? Pata izquierda a externo. Entonces lateral por fuera, medial por dentro. Vamos a tener vistas que abarcan los mismos ejes que hablamos en calco, ¿no es cierto? Lateromedial en apoyo, dorso plantar en este caso, lateromedial en flexión también existe aquí. En flexión, lateromedial, o en flexión o en apoyo. Dorso plantar y las vistas oblicuas, que lo único que cambiaría en este caso sería que vamos a trabajar por plantar, ¿no es cierto? Entonces tendríamos una opción dorso lateral, plantar medial. O sea, desde este lado, dorso lateral, plantar medial. Y la otra opción, dorso medial, plantar o lateral. O sea, desde la otra angulación, dorso medial, plantar o lateral. ¿Ya? Una cosa importante que se me olvidó mencionar en calco, siempre que tengamos vistas oblicuas, van a ser en 45 grados. ¿Ya? Tanto para ese lado como para este otro lado. ¿Por qué es importante? Porque la angulación en este caso va con respecto a los ejes. ¿Ya? A los ejes. ¿De dónde yo estoy disparando? A diferencia de las vistas tangenciales, que es solo el posicionamiento del colimador, desde dónde va el rayo, pero o más proximal o más distal. ¿Ya? Entonces en este caso pasa que si yo no la saco estricta de los 45 grados, tal vez esconda una lesión posible y no la pueda visualizar. ¿Ya? Por eso siempre es importante en 45 grados, tanto en calco como en tarso. Entonces sería dorso lateral, planta medial en 45 grados. Dorso medial, planta lateral en 45 grados. Siempre especificando. Entonces, en este caso, según el video, ¿qué vista es? Ahí el spoiler, pero ¿qué vista es? La
lateromedial en apoyo o en estación. Entonces el rayo viene desde lateral, el chasis desde medial. Vamos a tener una imagen como esta. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en tarso? Vamos a hacer el recuento mental de la clase pasada en cuanto a lo anatómico. Vamos a tener la tibia, el talo, el calcáneo siempre por lateral, central del tarso, tercer tarsal y tercer metatarsal. En este caso del tarso es mucho más fácil porque siempre nosotros vamos a buscar diagnosticar por dorsal, ¿no es cierto? Entonces, los huesos son bastante grandes, por lo tanto, siempre vamos a encontrar central del tarso por dorsal, tercer tarsal y tercer metatarsal. Ahí no va a haber confusión mayor, ¿ya? No como en el caso del carpo, que podíamos tener o carpo intermedio o carpo radial, ¿ya? En este caso siempre va a ser central del tarso, tercer tarsal, tercer metatarsal. No hay otra opción. Lo que va a cambiar es, por ejemplo, en la tibia, que vamos a tener, ¿qué estructura? En los epífisis distales de la tibia, malleolos. Entonces, en algunas pistas vamos a determinar, este es el malleolo lateral, este es el malleolo medial. En el caso del talo, ¿qué tenemos? Trócleas. Entonces, en algunas pistas vamos a decir, esta es la tróclea medial, esta es la tróclea lateral, ¿ya? Y, bueno, el calcáneo siempre sabemos que va hacia lateral, ¿ya? Entonces, también va a ser una guía bastante útil. En este caso, no podríamos decidir si es que acá tenemos el malleolo medial o el malleolo lateral, porque está completamente superpuesto. Estamos desde el lateral a medial, entonces superponemos todo, no sabemos qué malleolo es, ni tampoco qué tróclea es. Lo que sí nos importa es que aparezca esta línea radiolúcida. ¿La ven? ¿Oh? Esa, bien marcada. Fíjense ahí. Y si nos vamos a esta imagen de acá, ¿a qué corresponderá? ¿Es una línea articular o es una línea de fractura? Articular, ya. ¿Qué articula? Esta estructura con esta estructura. ¿Cómo se llamará la articulación? Talocalcáneo, ¿ya? Talocalcáneo. No metan aquí tarso crural porque tarso crural es con la tibia, ¿ya? Ahí nada que ver. Entonces, para la vista lateral medial, en apoyo, buscamos esta línea articular bien marcada que va a dar la articulación talocalcánea, ¿ya? Si seguimos más hacia distal, vamos a tener otra articulación. ¿Se acuerdan cómo se llama? Intertarsal proximal, ¿ya? Esta de aquí, intertarsal proximal. Si hay una proximal, ¿habrá una distal? Sí. ¿A cuál corresponde? Esta de aquí, ¿ya? Intertarsal distal. Y entre tarso y metatarso, ¿cómo se llamará? Tarso metatarsiano. Entonces tenemos articulación talocalcánea, intertarsal proximal, intertarsal distal, tarso metatarsiano. También podemos decir que aquí, como despejamos por dorsal el hueso central del tarso, de él vamos a poder evaluar tres bordes: dorso proximal, dorsal y dorso distal, ¿ya? También despejamos el tercer tarsal completamente. ¿Qué evaluamos? También sus tres bordes libres: dorso proximal, dorsal y dorso distal, ¿ya? Y del tercer metatarsal también por la epífisis proximal. ¿Claro con esto? Sí. También el central del tarso los tres, el tercer tarsal los tres. Tres bordes posibles. Ya, esta siguiente vista, ¿a cuál corresponderá? Ahí el spoiler, pero dorso plantar. Ya, entonces se fijan que el rayo dispara desde dorsal y recibe por plantar. Por lo tanto, es el otro eje principal, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a ver? Algo como esto. ¿Podemos delimitar qué lado es lateral y qué lado es medial? Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué estructura principalmente? Por el calcáneo. O sea que este lado es lateral y este lado es medial. ¿Podemos determinar qué malleolo encontramos de la tibia? Sí, ¿no es cierto? ¿Cuál veríamos en este caso? Despejado. El medial, ¿no es cierto? Este malleolo lo vemos completamente. ¿Y qué tróclea del talo podemos ver también? La medial, ¿no es cierto? También a este lado, bien despejado, ¿ya? Líneas articulares también podríamos evaluar, ¿ya? En donde podemos ver disminución del espacio articular o colapso articular, ¿ya? Ahí pueden tener la rotulación de la imagen. Malleolo medial y tróclea
Maleolo medial y trocle medial. ¿Ya? Bueno, y aquí el central del tarso que está despejado por medial también. Después, vistas oblicuas. Entonces entramos entre ejes principales, o sea, en 45 grados. Esta vista, ¿cuál sería? Oblicua. ¿Oblicua? Dorso lateral. ¿Desde dónde viene el rayo? Dorso lateral, por fuera y por adelante. Plántaro medial, porque estamos en miembro posterior, plantar, y por dentro recibe el rayo, medial. ¿Ya? Recuento. Dorso lateral, plántaro medial en 45 grados. ¿Ya? Eso va a ser la rutina de ahora en adelante, nombrar los 45 grados. ¿Cómo lo vamos a ver? De nuevo, como comentó el doctor Bravo, vemos un espacio interóseo. Ahí se ve una línea radiolúcida, ¿se fijan? Eso nos dice que la vista es oblicua. Entonces, esta vista es oblicua. Ahora, ¿cuál es? Si es que tengo, y les puedo mostrar de nuevo el mapita de ayuda, que también sirve para estos casos. Si tengo una vista dorso lateral, plántaro medial, ¿qué veré por plantar? ¿Lo medial o lo lateral? Lo lateral. ¿Coincide que mi estructura de hueso lateral la veo despejada? Sí, ¿no es cierto? Ya. Entonces yo, por dorsal, voy a ver lo medial, por plantar, voy a ver lo lateral, ¿no es cierto? Ya. Siguiendo con la misma dinámica. Ya sabemos que por plantar vamos a ver lo lateral porque tenemos aquí el calcáneo bastante despejado. Si por plantar tengo lo lateral, aquí también articula un hueso tarsal con un hueso metatarsal. Si es que es lateral, debiese ser el número más pequeño o el número más grande. Más grande. Entonces, ¿a qué articulación corresponde esta? Cuarto carpal, o sea, tarsal, perdón, con cuarto metatarsal. ¿No es cierto? ¿Queda claro? ¿Plantar? Sí. Ya. Y si por plantar veo lo lateral, por dorsal, ¿qué veré? ¿Lo lateral o lo medial? Lo medial, ¿no es cierto? Entonces, veo epífisis distal de la tibia y aquí despejo su maleolo medial. Bien. En el talo voy a despejar una sola tróclea. ¿Cuál será? Medial, ¿no es cierto? Siempre, siempre, siempre voy a evaluar por dorsal el central del tarso completamente, por lo tanto seguimos evaluando su borde dorso proximal, borde dorsal, borde dorso distal. Y también siempre, siempre, siempre el tercer tarsal, ambos tres bordes, dorso proximal, dorsal a secas y dorso distal. ¿Ya? En ambos evalúo los tres bordes. Y el tercer tarsal también lo podemos ver en su epífisis proximal. ¿Dudas con respecto a eso? Articulaciones, ¿cuál sería esta? Intertarsal proximal, esta, intertarsal distal y tarso metatarsal. Bien, dígame. Siempre vamos a ver el central del tarso y el tercer tarsal. Aquí ya no hay otra opción porque siempre ellos son lo que más abarcan en la fila, bueno, que no hablamos directamente de filas tarsales. ¿Cuál sería el tercer tarsal? Tenemos central del tarso y tercer tarsal. Todo tercer metatarsal. Todo eso. Central del tarso, tercer tarsal. ¿Ya? En el fondo. Central del tarso, tercer tarsal. Tercer metatarsal. Ya, nos vamos hacia el otro lado. Desde acá. Ya. ¿Antes? Una. La otra está superpuesta aquí con el calcáneo. Solamente podemos ver por dorsal la tróclea medial. Pero que estuvo todo el borde. Claro, toda la tróclea. Aquí, todo eso. Y maleolo medial también. Si nos vamos al otro lado, fíjense bien en las características de esta vista. Después también les voy a dar otra ayuda. Entonces, de esta angulación nos pasamos a esta angulación, ¿no es cierto? ¿Qué sería la vista dorso-medial, plántaro lateral en 45 grados? Ya, o sea, ahora estamos desde el otro lado. Si nos vamos al mapita aquí, tenemos dorso-medial, plántaro lateral. ¿Qué debería buscar yo? Por dorsal lo lateral y por plantar lo medial, ¿no es cierto? Para evaluar. Entonces, ¿cómo lo vemos? De esta forma. Fíjense las características y es lo que cambia versus la vista dorsolateral plántaro medial. Les voy a poner la otra bien rápida.
veo el índice y el de al medio rectados, dobles. Y mírenlos desde arriba. ¿Cuál es más grande? ¿El de afuera o el de adentro? El de afuera, ¿no es cierto? O sea, sería el lateral. Así, si la mira desde arriba. Muy para allá. Miren así, desde arriba. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más chica? Sí, allá. Así, ¿cuál es más grande? ¿Cuál es más chica? Acá, el de afuera es más grande, el de adentro es más chico, ¿sí? Pero yo por estas dos manos. ¿Allá? ¿Bien? Lateral, grande, mediano, pequeño. Suelto con sus manos. Ya. ¿Por qué me sirve esta ayuda? Porque si yo sé que el lateral es grande, aquí coincide con que este es más grande, ¿no es cierto? Si lo comparamos con la otra vista, ¿se ve o no se ve? Se ve pequeño, ¿no es cierto? ¿Cuál será este? Medial, y el calcáneo hacia lateral. Si nos vamos a la otra vista, grande, lateral, y el hueso que está hacia el lateral, ¿lo veo o no lo veo? No lo veo, o sea que este lado por plantar es medial. ¿Se entendió? Ya. Entonces, si por aquí tenemos, por plantar tenemos lo medial, ¿qué articulación será esta? De tarso y metatarso. ¿Números pequeños o números grandes? Pequeños. ¿Y qué será? Segundo, pero ¿existe solamente el segundo tarsal? Fusionado. Entonces, 1 más 2 tarsal, fusión, con segundo metatarsal. ¿Sí? ¿De nuevo? Ya. Que como tenemos poquito tiempo, me apuré. Ya. Esta vista. Tenemos un hueso que sabemos que es hacia el lateral, ¿no es cierto? Y aquí esta tróclea del talo es pequeña. ¿Cuál es pequeña? La medial, ¿no es cierto? O sea, aquí tenemos por plantar lo lateral, por dorsal lo medial. Si nos vamos a la otra, es grande. Por dorsal vemos lo lateral y aquí no veo el hueso que va hacia lateral, veo lo medial. Entonces, el lateral grande, escondido, medial. ¿Sí? Ya, entonces, si por plantar veo lo medial, por dorsal, ¿qué veré? Lo grande. Entonces también este maleolo de la tibia va a ser el lateral. ¿No es cierto? ¿Se entendió? Sí, ya. Siempre, siempre, siempre vamos a ver el central del tarso. Esto que está aquí. Y siempre, siempre, siempre el tercer tarsal. Y el tercer metatarsal. De cada uno de ellos vemos sus tres bordes. Borde dorsoproximal, borde dorsal, borde dorsodistal. ¿Ya? De cada hueso está bien. Vemos despejado completamente el central del tarso, siempre en esta vista, en la vista oblicua y en la vista lateromedial, y siempre despejado el central del tarso. ¿Ya? Hacia arriba, les dije yo mi ayuda a memoria, vemos esta estructura que es grande. Entonces, simulamos en nuestra mano las trócleas del tarso. Tenemos una grande lateral, una pequeña medial. Si esta es grande, ¿cuál será? La lateral. Entonces yo tengo lateral y medial. Si por plantar yo tengo lo medial, esta fusión será 1 más 2 tarsal y este será segundo tarsal. Y aquí vemos la tróclea lateral del talo y aquí vemos maleolo lateral del talo. ¿Ya? Después, ¿qué otra vista podemos obtener? Lateromedial en flexión. ¿Ya? Perdón, no, me adelanté. Esta vista, que si se acuerdan en el práctico mencionamos una estructura muy especial que está ubicada en el tarso por medial. Nombre extraño, sustentáculum tali. ¿Se acuerdan? Que se lo mostramos y se lo indicamos. Ya. Esta vista es para ver esa estructura en específico. ¿Cómo se llamará si el rayo viene por plantar y arriba, proximal, y recepciona el chasis o el rayo por plantar y por abajo o distal? ¿Cómo se llama? Plántaro proximal, plántaro distal, ¿no es cierto? Y se obtiene algo como esto. ¿Se fijan que es 100% desde atrás? ¿Cuál será el sustentáculum tali si este es el calcáneo? Acá, ¿no es cierto? Ahí está la estructura. Para esta vista, esa es esa estructura directamente, ¿ya?
¿Dudas con esto? Esto es netamente para el sustento columnar. ¿Dónde se ve? Por medial, acá. Ahí. Dígame. ¿Quién? Ah, ahí. Lateromedial en flexión viene ahora. La que acabamos de ver es plántaro proximal, plántaro distal. Ya. Y después tenemos esta otra vista clásica que es la lateromedial, flectada o en flexión. Entonces se fijan que también seguimos con la misma dinámica en la cual evaluamos, en esta se ve mejor, esta línea articular que corresponde a qué articulación, línea radiolúcida, que refleja una articulación ¿cuál? Talo calcáneo. El talo con el calcáneo. No tarso plural porque tarso plural es aquí, con tibia, nada que ver. Entonces vemos la línea radiolúcida que refleja la articulación talo calcáneo. Y vemos las mismas estructuras, central del tarso, ahí se ve medio apretadito, tercer tarsal y tercer metatarsal. ¿Dudas con las vistas? ¿No? ¿Sirvió la ayuda de memoria? Sí, ya. Ahí lo practican obviamente, lo estudian, lo cranean, lo mastican, etc. Vamos a hacer la introducción solamente a las patologías porque sé que ya están cansados y la próxima semana vamos a seguir. ¿Ya? Lo interesante que me interesa ahora es que sepan que localicen mentalmente lo que les voy a comentar. La principal prevalencia de las patologías que nosotros vemos en tarso generalmente son tres. La principal, que se da en todo caballo, ya más geriatra o con alto rendimiento deportivo, se llama enfermedad degenerativa articular, igual que en el carpo. Pero en el tarso, esa es conocida como Esparavan. ¿Se acuerdan de la prueba Esparavan? La prueba Esparavan es para determinar si un caballo tiene artritis en el tarso. Tan simple como eso. Entonces ahora empiecen a recordar cuáles eran los signos de artritis. ¿Qué dijimos? Inflamación. Fito, endosofito, disminución del espacio articular, esclerosis del hueso subcondral y colapso articular. ¿De acuerdo? Esos 5 hallazgos que nosotros podemos ver. Entonces, por otro lado también tenemos otra patología que se llama OCD o osteocondritis disecante, que es un defecto en la mineralización de los huesos y se desprenden fragmentos, muchos, se salen. Hueso quedó mal de fábrica. Se da más en caballos jóvenes. ¿Ya? Y en tercer lugar tenemos lo que se denominan las fracturas. Como tenemos huesos cortos, tenemos fracturas tipo chip y fracturas tipo slap. Central del tarso, ¿verdad? 1 más 2, el 3 y el 4 que se pueden fracturar. Y además de eso también podemos tener la presentación de fracturas en slap en los mismos huesos que les acabamos de comentar. Mi pregunta es, ¿cuáles son las zonas que hay que recordar anatómicas que son de importancia? Pero se las voy a decir y ustedes en su cabeza empiezan a pensar en qué vista vería eso. Así uno tiene que ir sacando. Las zonas de importancia o las mayores prevalencias de Esparavan, ojo, estoy hablando de prevalencias, no es que todas sean así, puede haber una que sea en otro lado, pero la mayor o más frecuente en Esparavan siempre es la articulación intertarsal distal y articulación tarso-metatarsal, que es donde más veo realmente los signos que ustedes decían, o sea, osteofito, entesiofito, colapso articular. Es la de mayor prevalencia. ¿Ya? Esas dos. ¿Cuál es? Articulación intertarsal distal y tarso-metatarsal. ¿Ya? Por otro lado, el OCD o la osteocondritis disecante tiene mayor prevalencia en el malleolo medial de la tibia. Eso no quita que pueda haber un fragmento en el lateral, pero la mayor prevalencia es en el malleolo medial de la tibia. Y así también en las trócleas del talo. Y las fracturas en cualquier tipo de hueso, porque esas fracturas son por trombo único de alta intensidad. ¿Se explica? Entonces, ¿sí? En cualquier tronco. Entonces ustedes en su cabeza, ¿por qué les digo estas las prevalencias? Porque es lo que hablamos un poco la semana pasada y ahora les tenemos que enseñar a pensar eso. Cuando ustedes se enfrentan a un paciente, lo primero que tienen que ver es la anamnesis y la identificación.
Ustedes dirán, pero eso es obvio, es como no fácil. Eso nos dice todo lo que hay que ver. Si yo veo un caballo de salto que tiene 15 años y que está cojo de apoyo, lo más probable es que le duelen los cascos. ¿Por qué hace eso todo el día? Un caballo de carrera le duelen los cascos. ¿Por qué hace esto todo el día? Entonces, uno cuando llega a la consulta, muchas veces a nosotros nos pasa, llega un caballo de consulta, me trae un caballo de rodeo, uno de salto y uno de carrera. Y uno va, lo mira y dice, revísale los cascos, revísale el nudo, revísale, no sé, por ejemplo, la cruz. Oh, doctor, ¿cómo lo supo? El caballo me lo está diciendo, sé qué deporte es y queda así. Cuando ya no sé, escapa de la epidemiología normal, y ahí yo digo, ya no te resonancia o hace otro examen. ¿Verdad? Y hago los bloqueos respectivos. Pero siempre tienen que pensar, ¿qué edad tiene y qué deporte hace? Ejemplo, ¿el futbolista se enferma lo mismo que un basquetbolista? No. ¿En prevalencias? No. Pero sí hay lesiones que pueden ser comunes, pero el futbolista no le ve la rodilla. El basquetbolista le ve el manguito rodado. Ese es el ejemplo, ¿se explica? Entonces, dicho esto, hacer la introducción vamos bien, fíjense, vamos a OCD, osteocondritis disecante. Fragmento óseo porque se va a ver como un defecto radiolúcido o un quiste, o sea, van a ver como un chip pero gigante, así, muy grande, que va a salir con muchos fragmentos. Ustedes van a decir, es como muchos chips, doctor. No, porque es un caballo joven y además de eso tiene muchos fragmentos que se desprendieron. ¿Por qué? Porque es un defecto nutricional producto que lleva a una mala mineralización. ¿En qué se dan caballos muy altos? Caballos que son muy altos y que crecen muy rápidamente se les desprenden huesos. No sé si a alguien le pasó acá, que tenga, o familiares que tengan que hayan crecido muy rápido y se les sale un huesito de las rodillas. A la gente que crece muy rápido se desprende los huesos. Y hay que sacarlo porque si eso el organismo reacciona haciendo una inflamación y puede llevar en artritis. Entonces, fíjense, hay que revisar la articulación tarsoplural. ¿Por qué? Porque está el malleolo medial de la tibia. ¿Se acuerdan que les comenté antes que era alta prevalencia? ¿Cuáles son las pistas que nosotros podemos ver para asociar esto? Dorso medial lateral, lateromedial, y ahí puedo ver la cresta tronclear, y el malleolo lateral y medial. Y fíjense, ¿qué vista es esta? Tiro inmediatamente. ¿Hay espacio esteroso, no? Sí. Están los dos articulados completamente. Dorso medial y lateral. Las dos, ¿se fijan? Y miren acá está la fisio cartílago de crecimiento. Ahí está. ¿Se fijan? Miren ese fragmentazo. Y ese que está ahí. O sea, eso es como, en vez de, si lo decimos coloquialmente, no es un chip, es como un chop, así, un tremendo fragmento que sale. Cuando es un fragmento muy grande, no es un chip, es un fragmento osteocondral. Obviamente tienen que asociarlo con lo que es la clínica del caballo. ¿Verdad? Que un caballo joven que está empezando a entrenar y empezó con claudicación. Miren acá, nuevamente, este partió y miren el fragmento cómo empieza a crecer. Porque se empieza a desprender cada vez más hueso, se va desprendiendo más hueso. Entonces, si ustedes tienen un caballo joven que empieza con signos de claudicación, empieza con infusión, inmediatamente verosegui en las cosas. Lo más probable que tú. Y ustedes van a, ¿qué tipo de entrenamiento? No, empezó a trabajar, a entrenar, dio un par, no sé, de entrenamiento suave y el caballo empezó a molestar. Al tiro se hay que sacarlo. No pueden dejar con eso. Si no le da la artritis, el caballo se va a complicar. Fíjese esto otro, y con esto vamos a terminar, que solo hay algo radiográfico en fragmentos osteocondrales que se presentan en 392 potrículas. Esto hizo el doctor Pierre-Marie Denois, ¿verdad? Con su grupo en Francia, en la Universidad de Lyon, y podemos ver que ellos, cuando encontraron fragmentos osteocondrales en la articulación intertarsal distal y tarso-metatarsal, y no se hacían en la extracción de esos fragmentos, después se generaba artritis. ¿Y qué cambios encontraban ellos? Fíjense, inicialmente cambios periarticulares. ¿Cómo se llama eso? ¿Hueso en punta? Osteofílico. Pasado un tiempo, empezaba a colapsar la articulación, tarso-metatarsal e intertarsal con un poco de esclerosis. Luego, colapso más esclerosis y lisis. O sea, se empezaba a fracturar la articulación. Y bien, severo colapso, esclerosis y lisis. Entonces, si no se dé, por la osteocondritis disecante, yo la puedo graduar en grado 1 a grado 4 dependiendo de los hallazgos que encuentre. Si inicialmente aparece un fragmento y veo un osteofito, quiere decir que es leve. Porque la OCDE nosotros necesitamos radiografía todos los caballos cuando empiezan a entrenar. Lamentablemente. Si usted tiene los recursos, le daré a hacerlo. Pero si no, pasa esto. Si este caballo dice, no, el fragmento está ahí, no hagamos nada, sigamos entrenando, miren lo que va a pasar. La articulación, este fragmento va a provocar que se transforme en EDA. Y el caballo va a tener osteocondrosis, va a pasar a osteocondritis con osteocondrosis, va a pasar a tener EDA simultánea. ¿Qué pasa con eso? La vida deportiva se acaba. Porque va a tener otros problemas. ¿Se explica? O sea, ¿hay que sacar o no esos fragmentos? Sí. Hay que sacar. Entonces fíjense nuevamente, ¿qué vista es esta? Se ve esta línea.
articulación tarso, talocalcánea. Y fíjense aquí, intertarsal proximal, distal, tarso, metatarsal. Ostofito, ¿no? Hay una posición punta. Pero no están colapsadas las articulaciones. Y miren acá, un gran fragmento. Miren aquí, nuevamente, lateromedial. Y ojo que son caídas de 3 años porque no han cerrado los cartílagos. O sea, no es bueno que tengan esto. Miren aquí. Miren qué pasó ahí. Igual a esto es distinto. Está distinta, se está colapsando la articulación. Eso aquí lleva a que el caballo camine más tieso. El caballo camina así. No puede enfrentar las camas. Así tieso porque le duele. Ese es el problema que llega. Al hacer el movimiento, porque es el tobillo que está fallando. Entonces a ellos les duele. Miren este otro. ¿Qué oblicuo es? Están, espacio interoseo y están completamente articulados, ¿no? Dorso medial, planta lateral. Y ustedes dirán, ¿y por qué dorso medial, planta lateral? Porque quiero ver el manero medial de la tibia. Y miren acá. Nuevamente aparecen fragmentos. Miren este. Dorso medial, planta lateral, hay estofito y miren la atropia. Se fija que no es como que digan, oh, hay un chip, sino que como que explotó el hueso. Muchos fragmentos. Eso es fragmento osteocondral. ¿Qué es lo que hace esta dorso medial, planta lateral? Lateral. Miren acá. Miren ese fragmento. Y esto está siempre, ¿no es? Porque ¿cuál es la diferencia con una fractura? Una fractura, un cabello cuando queda fracturado, un fragmento así queda con la pata así. Y esta clínica le van a decir, ¿sabe qué, doctor? El cabello está quedando cojo después que hace un esfuerzo muy grande. El cabello recién empieza a entrenar, cuando saca placa y aparece eso. Y digo al jinete, hay que sacarlo ahora o dependiendo de qué competencia tenga, porque si el caballo, los proyectos son 6 meses de para esto. Entonces, ¿qué te dice? No, pongámosle AIRA, por ejemplo, que es lo que les decía, lo compito, después que lo clasifico, lo pego. Pero no puede quedar así. Y hay caballos, para que ustedes sepan que con este tipo de fragmentos no hacen clínica. No están cojos. Cuando lo detectamos, pero pasan 4 años, la articulación está destruida. Entonces, ¿hay que detectar los fragmentos? Sí hay que hacerlo. Mayor prevalencia, manera medial de la vida y la estructura. ¿Claro con eso? ¿Puedo preguntarle algo? Sí. Si es que el fragmento está aquí y su vista corresponde a una lateromedial, ¿de dónde será ese fragmento? ¿Podemos saber? No, porque están ambos superpuestos. Necesitamos otra, ¿no es cierto? Una de las dos. Para que quede claro, porque también puede pasar que nos encontramos ahí con un fragmento y podemos decir, ah, es el mayor. No sé. No puedo saberlo en esta vez. ¿Ya? Ya, vamos a dejar hasta acá. La próxima semana vamos a empezar la clase con lo que es EDA, que ya un poco lo vimos, pero es la zona específica. Y tiene articulación, lagarto palática y hacer también recta proximal. ¿Alguna duda que tengan?